Bueno, ayer estuvimos viendo un poco la introducción a lo que es la estadística. Hoy vamos a ver los conceptos básicos. Pero prácticamente los conceptos que vamos a ver hoy ya los conocéis, o sea que tampoco son conceptos muy complejos. Primero, el concepto de, cada vez que queremos hacer un estudio estadístico, lo primero que tenemos que determinar es la población. Población. ¿Qué es la población? Bueno, pues la población es el conjunto de individuos o elementos sobre los que queremos realizar el estudio estadístico. Es decir, yo he decidido hacer un estudio estadístico y lo primero que tengo que saber es sobre quién o sobre qué objetos voy a realizar ese estudio estadístico. A ese conjunto de individuos, objetos, elementos, como queramos llamarlos, que queremos estudiar, se le llama población. Vale, luego será el siguiente concepto, que es el de individuo. Individuo. A ver, esto es lo mismo. Cuando hablo de individuo no quiere decir que el individuo al que tengo que realizar el estudio estadístico sea una persona. Estamos hablando de que el individuo es cada uno de los elementos que forman la población. Y no tienen por qué ser personas. Por ejemplo, yo quiero estudiar el modelo de coches que tienen en cada una de las familias. En este caso, el individuo sería la familia a la que vamos a preguntar. Pero, por ejemplo, si queremos saber el color de coche que tiene cada familia, lo que voy a mirar es el coche y miro qué color es. Luego el individuo sería el coche. Es decir, que cada uno de los elementos de la población que queremos estudiar lo llamamos individuo. Vale, ¿qué otro concepto necesitamos? Necesitamos el concepto de muestra. Bien, ¿por qué necesitamos el concepto de muestra? Esto es como todo. Cuando yo quiero realizar un estudio estadístico, si la población es pequeña, pues no hay problema, puedo estudiar a toda la población y cuanto más grande sea la población, más preciso es el resultado del estudio estadístico. Me refiero que cuando cojo a toda la población para estudiar, el estudio estadístico es mucho más preciso. ¿Qué pasa cuando la población es muy grande? Pues que entonces en este caso yo, por ejemplo, a lo mejor no tengo medios para estudiar a toda esa población o no tengo el dinero suficiente para pagar a la empresa que me hace ese estudio estadístico. Entonces lo que voy a hacer es coger una muestra de la población. ¿Y qué es una muestra de la población? Una muestra de la población es una parte de la población. Es decir, que en vez de coger a toda la población, cogemos una parte de la población. Entonces el estudio, pues bueno, va a ser menos fiable que coger toda la población, pero al fin y al cabo, como yo no puedo pagar el estudio sobre toda la población, me conformo con los datos que desprendan de la muestra y lo infiero a la población. ¿De acuerdo? Vale, pues la muestra, como estamos diciendo, es una parte de la población. Imaginaros que queremos hacer un estudio estadístico sobre el número de hijos que tienen las familias en España. Dice, vale, pues tendríamos que estudiar a todas las familias de España. ¿Es viable eso? Pues a lo mejor una empresa que tenga mucho dinero lo puede hacer, ¿no? Pero una empresa pequeñita, para hacer ese estudio estadístico, tendría que pagar mucho dinero. ¿Qué es lo que hace? Pues va a coger una muestra, no va a coger a todas las familias que viven en España. Va a coger una muestra de una familia que vive en Madrid, una muestra de una familia que vive en Salamanca, es decir, en cada una de las provincias, para un poco sacar unas conclusiones generales de la población. Sería mucho más fiable si el estudio lo hiciera directamente sobre la población, pero hay veces que eso es imposible. ¿De acuerdo? La muestra, parte de la población. ¿Cómo cojo la muestra? ¿De cualquier manera? No, de cualquier manera no. Esa muestra que coges tiene que ser representativa de la población. Ahora hablaremos un poco de cómo coger la muestra. Es decir, esa parte de la población que coges tiene que representar a toda la población. Ahora veremos cómo hacer eso. Vale. Y por último, una vez que tenemos estos conceptos, otra de las cosas que debemos tener fijas para realizar el estudio estadístico, tendríamos que tener claras, serían las características que queremos estudiar. ¿De acuerdo? ¿Qué son las características? Pues justamente la información que nos interesa recoger de la población, o si hemos decidido, sobre la muestra. ¿De acuerdo? Esos serían los conceptos casi mínimos básicos que necesito sobre estadística, pocos más. Ahora entraremos en la recogida de datos y hablaremos de cada uno de los conceptos necesarios para la recogida de datos y las gráficas, pero en general esos serían los conceptos.